El giroscopio, charlas de cine y esoterismo. Hola, mi Jos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Glow, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, andamos? también, muchas gracias. Siempre con el gusto de saludarte y de retomar estos podcasts que siempre son muy interesantes y me gusta muchísimo platicarlos contigo desde tu perspectiva de cine y desde la perspectiva de el esoterismo y la filosofía. Entonces, yo creo que este podcast va a ser súper interesante porque vamos a hablar de las brujas. Es correcto, amiga. Bueno, para empezar, ¿qué es una bruja para ti? Para mí, una bruja es una mujer sabia que en la antigüedad se reconocía porque sabía el poder de las hierbas, conocía el movimiento de las estrellas y bueno, ocupaba este conocimiento para ayudar a las personas en los diferentes ámbitos de la vida, ya fuera por una enfermedad o por un malestar psicológico, ¿no? Y bueno, pues también las brujas son reconocidas como personas que de alguna forma conocen ciertas pócimas o hechizos, ¿no? Que pues pueden aliviar o dañar a una persona. Aunque en general me parece que las brujas siempre han sido positivas, siempre han sido buenas. Lo que pasa es que a veces son tan poderosas o han sido tan poderosas que pues el mismo sistema político, ¿no? y religioso de la época las desacredita justamente por este conocimiento que tienen, porque en realidad las brujas tienen un conocimiento muy amplio. Creo yo que son mujeres sabias en realidad, desde mi punto de vista. Sí, claro. O sea, de hecho, retomando un poquito del podcast anterior, con esto de los arquetipos y las figuras, que realmente pues es parte también importante del giroscopio, ir entendiendo estos símbolos, la parte esotérica, pues sí, la bruja pues siempre está como acuñado pues a esta figura femenina, ¿no? Pero sobre todo esta figura femenina empoderada, por decirlo así, de sabiduría, ¿no? De conocimiento. Em, y como lo mencionaste, ¿no? Sobre todo esta parte de las hierbas, y de hecho, pues por eso se le llamaban brujas, y pues algunas de las cuestiones históricas, pues por eso quemaban a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Salem, pues era esta parte de quemarlas, pero pues era porque curaban o porque sabían cosas por intuición o por experiencia que tal vez pues las personas que estaban en el poder no tenían ese conocimiento. Entonces, pues obviamente era atacarlas y bueno, pues ya históricamente pues está comprobado que pues muchas de esas personas ni siquiera eran porque estuvieran haciendo algún tipo de contacto satánico o diabólico o algo parecido, ¿no? Sino simplemente, ajá, ya tienes un cólico, te dio un té de manzanilla y ya por eso ya eres bruja, ¿no? Actualmente, ¿qué podríamos decir que es una bruja, amiga? Pues mira, yo creo que la imagen de la bruja con el tiempo se ha deteriorado. No sé qué tanto, pero sí se ha deteriorado. Como que hay muchas personas, mujeres, que consideran que las brujas tienen este poder maligno, que pues más bien le tiran a la maldad, ¿no? Como que hacen, digamos que hacen pócimas o hechizos para dañar a las personas. O sea, como que tienen como una mala reputación las brujas. Lo que sucede con las brujas en realidad es que siempre por lo menos hasta el siglo XVIII, XIX, las brujas se consideraban unas mujeres sabias, pero la misma sociedad le da miedo lo que tiene que ver con lo oculto o cuando alguien sabe más o por qué sabe más que otros y tiende, ¿no? Digamos que ahora sí, a satanizar a las personas precisamente porque no conocen o de dónde proviene este saber que tienen, ¿no? Las brujas en particular. Ahora bien, también hay hombres brujos, ¿eh? Voy a hacer la aclaración, no solamente las brujas, sino también hay brujos. Sin embargo, los brujos tienen otro estatus, cosa que es muy rara, ¿no? Porque mientras que la bruja puede llegar a ser un poco
mala en el sentido común del término, ¿no? Que hace daño y así, el brujo no. El brujo pareciera ser que es como más oculto, como que siempre pues le va dando más a la parte positiva, como que hace cosas mejores que la bruja. También aquí el tema, y voy a profundizar un poquito en esto, es que las brujas, a diferencia de muchas de las mujeres, son empoderadas, eso es cierto, pero sobre todo son mujeres que se quieren mucho, que saben explotar su parte física, su parte sensual, ¿no? Propiamente hablando, todo lo que conlleva ser una mujer en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y esas son las brujas, las que saben cómo conducir una conversación, se expresan bien, saben de lo que están hablando, ¿no? Tienen todo este conocimiento y no son mujeres sumisas o sometidas. Y eso es muy importante porque a la gente le gusta el control. Y entonces cuando alguien se sale del control, cuando alguien es altanero, cuando alguien sabe más que el que está en el poder, pues ahí la cosa se pone fea. Entonces yo creo que por eso a las brujas con el tiempo, más que a los brujos, se les ha desacreditado. Y obviamente siempre está esta concatenación o este vínculo con el satanismo o con Satán, ¿no? Con pues esta imagen del macho cabrío, ¿no? Que tiene como toda esta maldad, ¿no? Que digamos que sería la referencia al diablo. Pero no, no, yo no creo que las brujas, bajo ninguna circunstancia, bueno, tal vez algunas sí, pero en términos generales, pues no, no tienen esta connotación de tener algún vínculo con Satanás o con el diablo, ¿no? Yo creo que más bien es el conocimiento. Y el conocimiento cuando no es compartido o no se comparte con otras personas, pues da miedo, ¿no? Esa es la cuestión, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, bueno, el conocimiento, como bien dice, ¿no? Siempre vas a tener el poder y vas a tener miedo de las personas que saben. Así es. De, o sea, sobre todo de por qué ella o él o ya actualmente ella sabe lo que sabe, ¿no? Y sí tienes mucha razón en cuestiones de las brujas y toda esta representación. eh, Siempre se acompaña, ¿no? Estos famosísimos aquelarres, esta cuestión de complicidad. Y exactamente hablando de los aquelarres, casi siempre tenemos esta triada, ¿no? Y además, como lo mencionaste, ¿no? Que se van enseñando, van aprendiendo y practicando, y por lo regular, pues es la anciana, ¿no? La joven y pues la niña. Así es. Entonces, entrando en materia con estas tres personajes, de como Cristóbal Colón, la niña, la pinta y la Santa María. Pero va a ser la anciana, la joven y la niña. Voy a empezar con la niña. Dime, amiga. Antes de que empieces con lo de las tres formas de las brujas, yo sí quisiera hacer una aclaración acerca de por qué es así. La bruja siempre se va a vincular con la luna, con las tres fases de la luna. La bruja es lunar, entonces obviamente es la luna creciente, la luna llena, la luna menguante y evidentemente la luna nueva, ¿no? Que es cuando no se ve la luna. Y por el otro lado, o más bien unido a esto está esta representación de la diosa Hécate. Y la diosa Hécate tiene estas tres caras y siempre se ha representado con estas tres caras precisamente porque es una diosa que si bien es cierto ayuda a las encrucijadas, a resolver problemas fuertes, también es una diosa que se ponía en las Y de los caminos. Cuando había un camino que se dividía en dos, estaba la representación o la imagen de Hécate como una diosa protectora para que el viajante pudiera escoger el mejor camino. Después esto con el tiempo se desacreditó evidentemente. La diosa Hécate tiene una raíz evidentemente griega, sin embargo, con el tiempo, bueno, con las conquistas y con todo esto, bueno, se desacreditó a la diosa Hécate, pero en realidad fue una diosa muy poderosa, muy potente y con muchos seguidores en la Grecia antigua. Sí, o sea, como una guía, ¿no? Por Así decirlo es. así. Era una diosa protectora. De hecho,
Apuleyo en el Asno de Oro hace mención de la diosa Hécate, diciendo que es la diosa que protege a los viajantes y en algún momento se consideró eh, como digamos que la parte femenina en las iniciaciones. Y también se vincula con la imagen de Isis, de la Isis egipcia, tal cual, como que tiene un poder muy similar a Isis, digamos que nada más que en la forma griega. O sea, es como a su par. Sí. Sí, porque al final, en la antigüedad, antes de que empezara todo esto de la imposición de la religión o de que todos debíamos de tener la misma religión, pues cada quien profesaba o practicaba la religión que más le gustaba y había un intercambio de conocimientos. Y dentro de este intercambio, evidentemente, había diosas que se parecían, que tenían, digamos que más o menos el mismo poder. Entonces, Hécate se parece mucho a Isis, entonces pues ahora sí que como dicen, si no le rezabas a Isis, le rezabas a Hécate, pero la energía seguía siendo la misma. Es una diosa muy importante, igual que Circe, que también se considera la diosa de las brujas. Entonces, están estas dos divinidades, por ejemplo, que han regido lo que es propiamente la magia de la mujer, porque al final la bruja, lo que tiene de diferente, además del conocimiento, como ya lo platicamos, pues es esta magia, ¿no? Este encantamiento que hace que su personalidad, su forma de ser, sea tan enigmática que tenga seguidores, porque esa es la verdadera bruja, ¿no? Entonces, entrando en materia, ya explicando estas pues, tres personajes, por decirlo así. Vamos a iniciar. Ahora sí que la anterior, de hecho lo había yo mencionado, habíamos hablado de estas tres películas mexicanas y voy por la cuarta de Taboada, que se llama Veneno para Hadas. Veneno para Hadas, esta fue realizada en 1986, también película mexicana, y por eso digo que empiezo con la niña. Y como ya lo había mencionado, ¿no? Las películas de Taboada siempre viene como este personaje que es un niño o una cuestión de la inocencia. Em, en esta tenemos a dos niñas, una que es Verónica, la otra que es Flavia. Y Verónica es una niña muy solitaria y es muy apegada a su abuela. Y su abuela habla sobre las brujas. Por eso hablaba de la anciana, la joven y la niña. Entonces, Verónica decide que ella es una bruja y que su misión en el mundo es matar a las hadas. Ok. Ella, ese es su misión, ¿no? O sea, es parte de lo que tiene que hacer. Pero, este, esta Verónica tiene una compañera en clase que se llama Flavia, y pues es su compañerita de juego y demás. Entonces, llega un día muy seria Verónica a decirle, yo soy una bruja. Pero lo dice de una manera tan convincente, tan, tan Seguro de sí estoica, misma. así. Ajá, está muy segura de ella misma, de que ella es una bruja y tiene que matar a las hadas. Entonces, envuelve a Flavia para decirle que tiene que preparar un veneno para hadas. Obviamente, entre todo esto, pues se va a la cocina, juega experimenta, por decirlo así, ¿no? Va experimentando y busca hacer su ritual, ¿no? Porque además se tiene que proteger, porque las hadas son malas. O sea, ella en su mundo, eh, las hadas son malas. Y ella, como es una bruja, ella debe de matarlas. Entonces aquí tenemos dos arquetipos muy interesantes, ¿no? La bruja y la hada.
Ok. porque la hada pues va como a esta parte de la fantasía, ¿no? De lo bonito, la inocencia, en este mundo, ¿no? Porque también podemos hablar de hadas de otro tipo. Pero sí, 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 es que también como hay en otras todo, o que sea, luego dicen que no son tan buenas. ajá, exactamente. Por eso digo, o sea, em, yo creo que es la parte más interesante de nuestras conversaciones, amiga, porque es quitar también un poquito estos tabús o paradigmas que luego llega a tener la gente de cierto concepto, ¿no? Las brujas son malas, las hadas son buenas, el hechicero es malo, ¿no? O sea, todas estas, cargas colectivas Y que le vas prejuiciosas. dando. ¿Mande? Y prejuiciosas. Exactamente, ¿no? O sea, que le van dando. Bueno, el caso es de que Verónica lo que busca es tener el control dentro de su misma soledad, tener el control del poder y manipular a todo a su antojo. Y por eso el famosísimo veneno es es una forma de dominar el entorno y además de Flavia, porque Flavia realmente es pues como su aprendiz, ¿no? De Ujú. yo te voy a enseñar a ser una bruja, porque yo soy una bruja consagrada. Exacto, en su mente. Ajá, sí, porque además ella lo vende como de, este, lo que pasa es que yo ya llevo mucho camino recorrido, pero estoy en este cuerpo Infantil. grande. Ajá, exacto, ¿no? Pero en realidad, en, en en esta historia, pues lo que busca Verónica es realmente quitar su inocencia, o sea, no es matar a la hada en sí, sino es matar a su hada, por decirlo. Sí, o sea, de yo ya no quiero ser niña, yo ya quiero ser grande, yo ya quiero evolucionar porque esta de ser niña no me está funcionando, no me está sirviendo. Y es que sabes que, amiga, yo te voy a decir una cosa, por lo que estás platicando, este mundo, en esta tierra, todo es dual. Como ya lo hemos dicho muchas veces, nada es bueno bueno, ni nada es malo malo. Nadie es Mm. bueno bueno, ni nadie es malo malo. Todos tenemos la parte positiva y negativa o buena y mala, como le quieran poner, o podemos hacer lo correcto y lo incorrecto. Pero en este caso, con lo que comentas de esta amiga de esta película de Veneno Paradas, lo que sí tiene la niña es lo que a muchos seres humanos les pasa y es el poder, porque el poder, el querer estar en el poder, el querer acabar o aniquilar algo o a alguien porque tengo el poder de hacerlo, es lo que hace que las sociedades estén, pues como algunas están ahora, ¿no? Estén peleando todo el tiempo. El poder yo creo que es uno de los vicios y pasiones que tiene el ser humano que en definitiva es muy difícil de controlar. Ese poder no se gobierna, ese poder se tiene que controlar y someter, el poder individual obviamente, porque nos hace ser soberbios. Y cuando tenemos poder, queremos hacer y aniquilar o salvar, en todo caso, si es que eso se puede dar, pues a los que están a nuestro alrededor. En este caso, esta chica pues quiere acabar con las hadas. Y las hadas, pues sí, pueden ser buenas o malas, en definitiva, pero creo que aquí la idea es que las hadas son buenas. Ajá, ¿no? Son buenas, pero para Verónica no lo es. Y dentro de todas las historias que le va diciendo su abuela, ojo, ¿no? Su abuela. O sea, seguimos con esta línea matriarcal, por decirlo así, ¿no? Que Ajá. siempre se ha manejado tanto en series como en películas y de películas de brujas y series. Me puedo aventar, como siempre lo he dicho, miles y miles y miles de programas, pero no es el chiste. Pero sí, Verónica tiene muy en su mente cuáles son los pasos a seguir para crear este veneno. O sea, ella crea su grimorio,
y ella sabe cuáles son sus pasos y su receta de cocina para poder matar a las hadas. Y Ok. como ella en verdad se compra este, este personaje, o sea, ella ya es, como lo mencioné, ella es una bruja consagrada, ella sabe de todo, Flavia es una niña imberbe, con inocencia, y entonces ella le va a enseñar cómo debe de ser. Entonces, Verónica le cuenta que tiene que hacer un ritual, ¿no? Y pues como todo ritual, pues tiene sus pasos a seguir. Claro, no hay ritual que Ajá, no tenga pasos. ajá. Este, entre ellos, primero tiene que empezar con una invocación, Claro, ¿no? Entonces, entre esta invocación, eh, agarra un cuaderno, te digo que creo que crea su propio grimorio, ahorita no me acuerdo muy bien, y y un poquito, como también lo platicamos así tipo Demian, porque así ves a Verónica, como Demian, así de, sí, sí soy una bruja, y te voy a matar, y sí, te voy a hechizar, y te voy a convertir en sapo si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí, y además la niña lo dice con toda la convicción del mundo, o sea, muy lejos de la niña del libro de piedra, que es sí, toda claro. inocente. Porque en el libro de piedra, la niña realmente para ella es un juego. Ella no sabe qué es lo que está haciendo. En realidad ella es muy inocente, ¿no? Realmente no sabe. Ella lo único que quiere es jugar y no estar sola. Y aquí no. Aquí el personaje principal sí sabe lo que quiere hacer y ya no es inocente, o sea, es consciente de que tiene que hacer algo y ese algo es tener un grimorio. Bueno, para los que no saben qué es un grimorio, pues son las recetas de los brujos y los hechiceros y los magos que están veladas, que están hechas de mucho simbolismo, son estos libros, y que a fuerza de leerlos, en teoría, para los que no lo hicieron el grimorio, sino que nada más lo van a leer, se va a revelar el conocimiento. Eso sería un grimorio. Y bueno, hacer un grimorio con todo el ritual y los pasos a seguir, pues ya se está hablando de que hay una conciencia bastante plena en función de lo que se quiere hacer. Sí, o sea, ella sabe a dónde va. Ahora sí que ella sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va, Tal cual, ¿no? tal cual. Ajá. Entonces le pide a su amiga Flavia que le dé un objeto pues, que sea de su posesión, porque lo va a embrujar. Entonces Flavia le da su cuaderno de música, y entonces Verónica lo embruja. Por cosas del destino, la maestra de música, pues, se muere. Entonces, es así de, ¿ya viste? ¿Ya viste cómo soy muy poderosa? Funciona, funciona. Funciona. El poder mental Lo que yo funciona. haga, ajá, lo que yo haga, claro que va a funcionar, ¿no? Que ahorita vamos a esa parte de, yo digo que funcione, yo digo, o sea, lo estoy intencionando, ¿no? Ajá, Eh, de ahí es crear la pócima. Entonces, pues, para crear pócimas, pues necesitamos ciertos ingredientes mágicos, claro. cuales Verónica busca un animal que represente la lealtad, que pues es el cabello del perro, sangre, ¿no? Porque pues necesitamos elementos entre Vivos. vida y muerte, ajá, y mató a una gallina. Y por último, pues necesita también otros objetos, ¿no? Eh, necesita que alguien haga algo por ella. Y entonces em, logra que Flavia robe algo o algo así. Este, y ya una vez que tiene esta pócima, pues tiene que irse al tercer punto, que es el sacrificio. Ok, Y en el sacrificio mata al perro de Flavia, porque pues es la posición más querida, ¿no? Es lo más preciado de alguien más.
¿no? Pues es un sacrificio, tiene que doler, tiene que, este, que suceder, Bueno, amiga, pero yo ¿no? voy a decirte algo. Muy malentendida la palabra del sacrificio, voy a decirlo, porque Sí, sí, técnicamente, sí. bueno, no técnicamente, más bien si lo analizamos un poco la palabra sacrificio viene de la palabra de oficio, de las palabras, ¿no? De oficio sagrado. Un sacrificio es un oficio sagrado y que se realizaba en la antigüedad, pues como ofrenda para los dioses, ¿no? No solo para uno, sino para varios. Y ya con el tiempo, pues la gente piensa que es una penalización hacer un sacrificio, pero en realidad el sacrificio más bien tenía que ver con algo que uno le entregaba, una ofrenda que se le entregaba a la divinidad, a cualquier dios, para un beneficio, para obtener algo, para que la divinidad fuera benevolente y le diera a esa persona lo que deseaba. Entonces, pero bueno, ahora ya en esta época, sacrificio, pues ya es como la penalización y me voy a quitar y voy a sufrir, ¿no? Y entonces, pues ahí está el detalle. Pero bueno, sigamos con el sacrificio. No, pues no logra el sacrificio, o sea, sí quiere matar al perro de Flavia, no, Flavia pues se pone como ya muy intensa, muy loca, que sé como por qué quieres matar a mi perrito. Y no, ahí no recuerdo si la avienta por las escaleras o algo le hace a Verónica. El caso es de que Flavia destruye a Verónica. Ok, Y entonces Flavia toma este papel de ahora yo soy la bruja. ok. O sea, ahora yo ya soy la bruja que tú nunca pudiste ser. O sea, ya te destruí, entonces yo al destruirte tomo tu poder, Sí, se ¿no? adquiere. Entonces tenemos muchos elementos, ¿no? Desde la intención, estos elementos mágicos. Em, Obviamente la película trata un poquito más como esta parte de matar a la inocencia y abrazar esta feminidad, ¿no? Claro. Pero, pero sí, o sea, em, todos estos elementos que vemos desde el aprendizaje, de que yo tomo tu lugar, tengo que ir aprendiendo a hacer todos estos conjuros, creérmela que realmente yo soy, yo soy quien estoy diciendo que soy. Claro. Em, y es parte de lo que pues representa Tabada en su película, ¿no? Esa es la primerita. ¿Cómo ves, amiga? ¿Qué me dices? Pues mira, a mí, claro, hay gente que, desde mi punto de vista, hay gente que nace en la, bueno, ya sabes que yo creo en la reencarnación, ¿no? También, entonces, aquí es una Claro, cuestión de que si la gente cree en la reencarnación, lo podrá aceptar y si no cree en la reencarnación, bueno, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Es un gusto de cada persona creer en lo que mejor digamos que le parece lo más lógico, ¿no? Para mí la reencarnación pues es un proceso lógico porque la energía pues no se destruye, entonces, bueno, el alma, que es energía, pues ocupa otro cuerpo con el tiempo para terminar el trabajo que vino a hacer a este plano. Entonces, digamos que viéndolo así, este trabajo pues es una rectificación del alma propiamente hablando. Pero bueno, retomando esto, pues sí, obviamente una bruja que, por ejemplo, tiene el conocimiento de la reencarnación, cuando muere puede ocupar el cuerpo de otra persona, o bueno, de un infante. No es que haya una posesión, sino que desde que nace ese infante ya nace con el alma de la bruja, propiamente hablando, y entonces esta alma ya está preparada. No solamente pasa con las brujas, voy a decir que también es importante reconocer que mucho, y sobre todo ahora se puede ver mucho en las redes sociales, como por ejemplo niños de 3 años tocan el piano prodigiosamente, o niños o niñas, ¿no? Que saben matemáticas aplicadas cuando, vamos, no, se supone que no deberían de saber ni sumar, ¿no? Hay como ahora con esta difusión de información en las redes sociales y en internet, pues ya hay mucha apertura a conocer este tipo de niños prodigio, como se les suele llamar, y que en realidad, desde el punto de vista de lo esotérico, pues es la reencarnación de un alma que en su momento, por lo menos en su última encarnación,
pues aprendió, ¿no? Ya sea música, canto, aprendió matemáticas, lo que sea, y vuelve a reencarnar porque viene a terminar un trabajo que dejó, digamos que incompleto o que viene a, digamos que a terminar, ¿no? Propiamente hablando. Entonces, lo que pasa con las brujas, pues es que si no terminaron algo, pues sí es factible que esa alma reencarne para terminar, digamos así, el trabajo. Sin embargo, voy a hacer la aclaración, desde mi punto de vista, aunque las brujas tengan toda esta mala fama, porque sí, las brujas como que tienen esta muy mala fama, el cine, ¿no? Y la televisión han hecho mucho por esta mala fama de las brujas. En realidad las brujas eran buenas o son buenas, en el fondo son buenas, pero no es que sean unas buenas bobaliconas. No es que sean buenas, sumisas, sometidas, sino todo lo contrario. O sea, son mujeres justas, son mujeres severas, son mujeres agradables también, pero sobre todo que no se someten. Yo insisto mucho en esto porque creo que es una característica muy particular de la bruja. La bruja no se somete. A la bruja nadie la manda, ¿no? Y tiene este poder, la bruja. Y bueno, evidentemente, al estudiar tanto, ¿no? Al conocer tanto, pues la mente es poderosa, ¿no? Ahora, si matan al perro o no, pues eso, la verdad es que hay historias que dicen que sí, que las brujas hacían todo este tipo de aniquilación con los animales, pero hay otras historias que dicen que no eran tan como las pintan. Entonces siempre queda la duda de cómo son en realidad las brujas, ¿no? Pero sí, Claro. puede Sí, sí, ser, sí. Sí, de hecho, digo, ahorita estamos hablando como de los clichés de las brujas, ¿no? así es. Ujú. Pero sí me gustaría que más adelante hiciéramos como este abanico de tipos de bruja, ¿no? O sea, de realmente lo que hay, Sí, no esta representación comercial y pues hollywoodesca o regional de alguna parte, ¿no? Por pero decirlo así. mira, lo que sí coincide todo el tiempo, hay que decirlo tal cual, es que la bruja es poderosa. Exacto. Como la pongas buena, mala, bonita, fea, joven o vieja, la bruja siempre es poderosa. No hay una representación, por lo menos que yo recuerdo en este momento, en donde se vea que la bruja es una persona, una mujer toda ninguneada ahí, Sumisa. sosona, insulsa, para Ah, nada. La bruja tiene una no. personalidad como la pongas. Y exacto, o sea, al final es Ajá, eso. que, Claro, que, al que al final del día, pues es la naturaleza, pues humana, ¿no? claro, Pues, y vamos a lo mismo, nadie es tan bueno y nadie es tan malo, así es. pero sí, tu historia de vida va a marcar mucho pues tu forma, tu pensamiento, tus conductas, o sea, obviamente lo va Sí. a hacer, ¿no? Y no necesitas ser brujo o bruja para terminar, para ser amargado o para hacerle daño a la gente. O sea, puedes ser una persona tan común y tan corriente como cualquier persona. Y sin embargo, con los pensamientos súper agresivos para atacar a las personas, así un poco como tipo Gargamel, ¿no? O sea, de que me caen mal los pitufos y nunca me han hecho nada, pero me caen mal porque son buenos y a ellos les va bien y a mí me va mal. Y entonces el Gargamel siempre está atacando a estos pobres amigos pitufos. Sí, infantil, pero tiene un dejo de Hijo, tiene, ay, amigas, podríamos cómo un es día el brujo, ¿no? irnos ¿Cómo es el brujo? a un análisis muy profundo sobre los pitufos. Sí, bueno, Eh, yo sé, pero sí, porque si nos vamos a las entrañas de esa caricatura, uf, uf, sí, bueno, pero en este caso, solamente por mostrar esta parte del brujo, porque claro. Gargamel no es un mago, Gargamel No, es un brujo. Sí hay, bueno, creo que no lo habíamos platicado, sí, tú y yo, pero no en público, pero sí hay diferencias entre el mago, el brujo y el hechicero. Sí hay ciertas diferencias cuando digamos que el nivel más alto dentro del poder mental
es el mago. El mago no necesita del ritual, ni necesita del hechizo, ni necesita del libro, ni del grimorio, ni de nada. El mago siempre todo lo va a hacer mental. Y el brujo y el hechicero, pues sí van a necesitar igual a los elementos, ¿no? De la materia, pues para poder tener ese poder que desean. Que en el caso de Gargamel, pues es tener el poder de los pitufos, propiamente hablando, además de que le Ah, queden mal, ¿no? puedes obtener tu artífice de alguna manera. Tal cual. Entonces, bien lo dijiste. Las brujas no importan si sean bonitas, feas, jóvenes, niñas, ancianas, siempre serán poderosas. Entonces, igual me voy por años, empecé con el 86, ahora me voy con los 90. Esta es una de mis películas favoritas, siempre lo fue desde niña, Ujú. no sé por qué razón. Habías mencionado que no importa si son jóvenes, niñas, ancianas, la bruja pues, siempre va a ser este ser poderoso, ¿no? Así es, Eh, Sobre todo mm, sabio, por decirlo así. así es. Pero en esta película, en la película de Las Brujas de 1990, homónima, la otra no existe. Bueno, para mí no existe. Eh, regresamos, la abuela tiene una conexión muy, muy, muy fuerte con el niño. No me acuerdo el nombre. Y el caso es de que la abuela lo está cuidando en vacaciones, creo que de verano o algo así por el estilo, es en Europa, y la abuela le está contando que debe de tener siempre mucho cuidado. Así como nos decían a nosotros, cuídate del robachicos o cuídate del coco, Ajá, ajá, de duérmete temprano porque si no el coco va a venir y te va a comer, ajá, así. Eh, pero ella le da una lista de cómo debe de identificar a una bruja, que debe estar siempre muy atento, porque si no está atento, le va a pasar lo que a ella. Y ella le muestra su dedo, meñique, ¿no? Y lo tiene cortado, lo tiene así, sí, muy sí me chico. acuerdo Le que dice sí. que eso se le hizo a una bruja. Entonces, que debe tener siempre él mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son las características para identificar una bruja? Siempre va a usar guantes. Usan guantes porque no tienen manos, tienen garras. Ujú, Son calvas. No se nota porque utilizan pelucas. ujú. ¿Cómo puedes saber si realmente está utilizando una peluca? Que siempre tienen mucha comezón, siempre están rascando la cabeza. Ah, sí, o sea, siempre van a estar así, ¿no? Este, Sus ojos son de color violeta, pero que se tienen que fijar muy, muy, muy bien, porque no se ve a primera instancia, ¿no? Entonces es que tiene que fijarse muy bien en los ojos en los dedos de los pies, no tienen dedos de los pies, entonces siempre van a utilizar zapatos chatos, así cuadraditos, ¿no? Los Como nos. bueno, pobres brujas, ¿eh? Ya se las acabaron. Sí, porque además, este, eh, su nariz es muy grande, pero como la nariz es grande, hay un olor que no aguanta, y es Ok. el olor de los niños. Ah, cierto, cierto. Ajá, ya se me No había olvidado esa soportan, parte. ajá, no soportan los niños, ¿ok? Pero la misión de estas brujas es exactamente acabar con los niños, porque como no soportan su olor, o sea, son inmundos, son lo peor que puede existir en este planeta, un niño. Bueno, yo te voy Entonces, a decir una cosa. Esto, bueno, no es que haya sido así, lo de los guantes y los dedos de los pies y esto no, pero sí hay una serie de investigaciones que dicen que las brujas en la Edad Media y en el Renacimiento, una de las, digamos que cualidades, o bueno, no sé, no son cualidades, sino más bien del oficio de la bruja, era ser partera. Ayudaban a las mujeres a dar a luz, pero también las ayudaban a abortar.
por este conocimiento que tenían de las hierbas y de las infusiones y tés pues para, pues sí, propiamente conocían las hierbas abortivas, que permitían que, por ejemplo, las mujeres que estaban casadas y que, bueno, no se embarazaban del marido, sino de otro, abortaran, ¿no? Les daban estas pócimas. Y yo me imagino que de ahí viene esta cuestión de que a las brujas no les gustaban los niños o no les gustan los niños, precisamente porque sí hay historia acerca de que las brujas sí ayudaron a muchas mujeres, obviamente por ignorancia en el sentido de las otras mujeres, Claro. no de las brujas, ¿no? De la ignorancia de las mujeres, de cómo se concibe un niño y bueno, ¿no? Como dicen, la carne es débil y entonces las mujeres cedían, claro, pues sí, ¿no? Sobre todo en estas épocas. Claro, es que ponte a ver, amiga, toda la represión que existía en estas épocas, ¿no? Realmente la liberación femenina, sobre todo desde el punto de vista sexual, pues tiene relativamente poco. Fueron muchos siglos de represión, de ignorancia, de no saber qué pasaba, de prejuicios, de supersticiones, ¿no? También, porque hay muchísima superstición acerca de esto, hasta la fecha, superstición acerca de los embarazos y de cómo las mujeres se embarazan y no, y así, ¿no? Muchas historias. Entonces, las brujas lo que hacían, pues era aligerarle la carga a las mujeres, pues, por ejemplo, un embarazo fuera del matrimonio o un embarazo sin tener pareja propiamente, o sea, sin estar casado, ¿no? Como estas jóvenes que de alguna forma, pues sí, se embarazaban y no sabían qué hacer con el niño. Antes, obviamente, bueno, el aborto no se daba eh, a los 7, 8 meses. El aborto, hasta donde yo entiendo, las plantas abortivas que daban las brujas era en el primero o segundo mes de embarazo, tercer mes cuando mucho. Y hasta la fecha, todavía no es que yo quiera decir, pero hay algunas hierberas, por lo menos en la Ciudad de México, que todavía conocen este tipo de brujas, digo de brujas, de hierbas. En los pueblos debe de haber más eh, personas hierberas que saben qué plantas son abortivas, claro, y se siguen usando hasta la fecha. No, no es algo así como muy alejado de la contemporaneidad. Esto es muy actual. Pero bueno, disculpad. Continúa, amiga. No, no, amigo, está bien. Eh, entonces, no soportan el olor de los niños y pues su misión es desaparecer a los niños. Ahora, hay algo importante en estas brujas. Vamos de nuevo a los aquelarres. Además, está la bruja mayor, Claro, la dirigente. la gran bruja. La gran bruja que sabe dónde está cada una de las brujas, dónde se encuentran, cuál es su sector de trabajo, dónde chambean, Claro, claro, claro. ¿no? Y sí, o sea, este, una de las brujas, de hecho, se acerca, ya recordé, a Luke, que es el, que es el nieto, y, y Luke se da cuenta que pues la mujer así como que de, sí, niño, ven, ven, te voy a dar un chocolate, ¿no? Estas famosas historias de no aceptes dulces Los de de extraños. extraños. Ajá. Y entonces estas brujas les dan dulces a los niños, les dan chocolates a los niños, porque los niños no se pueden resistir al chocolate, ¿no? Al dulce. Siempre están cargando y son las buenas. Me recuerda un poquito, saliendo un poquito de las películas, a la bruja de Hansel y Gretel, Ah, tal cual, ¿no? tal cual. Tengo mi casa de dulces, ¿no? Mi tejado es de jengibre, tengo bastones de dulce para traer a los niños. Y, mordiste mi casa, entonces ahora tienes que pagar por ello. Ja, ja, ¿no? Sí, no, bueno, ya hasta me reía también yo como bruja, ¿eh? Pero No, es que ahorita me estaba acordando, es más, me estaba acordando muy bien de cómo era en el cuento. O sea, su techo era de jengibre, eh, las ventanas eran de azúcar
las paredes creo que eran de merengue o algo así. Los postres o la barra era de de bastones de caramelo. Ajá, Y ajá, o sea, me acuerdo así de varias cosas. Ajá, ¿no? Y era de a los niños para podérselos comer. claro. O sea, no Pero aceptes dulces extraños. no acepte, exacto, no hay que aceptar dulces de extraños, pero igual, regresando al tema, digamos que de alguna forma engañar al niño para robarle su inocencia, ¿no? Es Exacto. toda la inocencia que puede haber en un niño, yo lo voy a ocupar, yo la voy a quitar del mundo porque eso a mí no me gusta, ¿no? Como Ujú. un pensamiento de bruja, no, no me gusta la inocencia, lo voy a arrebatar y ¿cómo lo voy a hacer? Pues matando a los niños o comiéndome a los niños o encerrando a los niños, ¿no? Es muy común, perdón, que se le ponga esta connotación a la bruja con Ujú. respecto de los niños, cuando fíjate, en realidad, pues muchas diosas eh, negaron, sí, la maternidad. Hay diosas que negaron la maternidad, pero hay otras que son las madres de Dios o de la divinidad, ¿no? Como sería el caso de Isis, de la Virgen María, ¿no? Que al final, eh, bueno, diosas, bueno, tú me entiendes, ¿no? Lo que estoy diciendo, Ujú. que no niegan la maternidad, pero ojo, no tienen muchos hijos, solo tienen uno. Solo uno. Ajá. ¿Mm? Yo sé que simbólicamente eso significa otra cosa, me queda claro. Sin Ajá. embargo, digamos que para las personas popularmente hablando, pues las diosas o las vírgenes eh, son diferentes a la mujer común porque solo tiene un hijo o de plano no tuvo hijos, ¿no? Ujú. Un poco, fíjate, qué curioso, no lo había pensado hasta ahorita, qué curioso es hacer esta reflexión porque al final, ¿qué es lo que le pasa a las mujeres que tienen muchos hijos? Que Sí, se drenan. no pueden hacer otra cosa más que cuidar a los hijos. No pueden Ujú. desarrollarse profesionalmente. Bueno, habrá unas que sí, pero en términos generales, las mujeres que tienen muchos hijos, pues tienen que optar por dejar la profesión para cuidar a los patitos, o sea, a los hijos, ¿no? Cuando tienes un hijo o dos hijos es más sencillo trabajar y tener a la familia, pero cuando tienes Sí, muchos, exactamente. Es como tu desarrollo, ¿no? ajá. Entonces, ahí hay una concatenación muy interesante por Sí. el vínculo, por el lazo que se crea de la mujer sometida y sumisa cuando tiene muchos hijos y para que tú seas una mujer libre, soberana, que tengas como todo el poder a tu disposición, no debes de tener hijos. Por lo tanto, hay que aniquilarlos. Ujú. Fíjate, ¿Eh? está haciendo la reflexión aquí. Sí, es que sí, ¿no? Y tal vez por eso, este, esta representación, ¿no? De ambas películas que estamos mencionando, porque igual, o sea, Verónica lo que quería era de, yo voy a matar a la hada porque tengo que matar la inocencia, tengo que, o sea, le hago repelús, o sea, Claro, no quiero esta parte, o y sea, fíjate, quiero la parte de, yo ya soy. exacto, y No me fíjate. interesa, porque entre ser y no ser, soy. También está este asunto de lo que te decía hace rato. La bruja, vamos a ponerlo así, es sexy, es sensual. Es una mujer muy atractiva. Bueno, claro, ya sé que en películas la ponen muy fea, pero una bruja, digamos que lo que debe de ser la bruja es una mujer muy atractiva, porque es la seducción, es sensual, la Mm, bruja, ¿no? Pero de alguna forma tiene que atraer a todas estas víctimas, tiene que tener una fuerte personalidad y tiene que ser atractiva visualmente. Yo como niño, si veo a una persona pues no muy agraciada y que tiene, no sé, como, pues digamos que está feíta o feíto, pues de tarugo voy con esta persona, ¿no? Porque ya de entrada su físico no me atrae. Tiene que ser alguien que tenga esta presencia magnética, que sea agradable a la ajá. vista, ¿no? Entonces, ya de ahí tenemos esto, la bruja sensual. ¿Y qué arrebata la sensualidad?
pues la inocencia, Ya. ¿no? Sí, o sea, es no, y además entrar un poquito en conflicto, ¿no? De ciertas circunstancias, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Veneno Paradas, pues Flavia, que de repente de ser una niña tan inocente, termina siendo o sea, toma el lugar de Verónica, por decirlo así. Claro. Y en esta, lo acabas de mencionar muy bien, es una mujer con mucha personalidad, con mucha presencia, con muchas... Y la gran bruja, o sea, la gran bruja en esta película, o sea, Ajá, despide así, o sea, desde que llega y entra, y además con me acuerdo perfecto, y que así lo pusieron luego en la siguiente película, pero no, o sea, que me ajá. perdone la actriz que la hizo, digo, y eso que me gusta, pero, o sea, me gusta su trabajo, pero esa película no, no soporto. Em, hablando de remakes y demás, em, entra con un vestido así, ¿no? Súper Que marca engañoso, así la súper silueta, engañoso. pero además presentaciones de la bruja antiguas, ¿no? Que es su capa con la capucha, así es el vestido Y cuando se lo, ¿no? O sea, toda sensualidad, y me acuerdo que este se le representa al gerente del hotel, así como de, ah, sí, quiero esto y quiero aquello, y como lo pide, lo obtiene, ¿no? claro, De, voy a necesitar porque me salté ese pequeño, ese pequeño tramo. Eh, Exactamente en estos aquelarres, como la bruja sabe quiénes, dónde están y demás, hace su congreso. Obviamente todo maquillado, su congreso no me acuerdo qué nombre le pone, pero es para saber qué están haciendo mal, porque pues ella ve niños, llega al hotel y hay niños. ajá. Em, Porque desgraciadamente, después de que la abuela le cuenta la historia a Luke, se mueren sus papás. Entonces la abuela tiene que cuidar a Luke y se lo lleva de vacaciones a un hotel, igual ahí en Europa, no recuerdo dónde. Entonces, curiosamente llegan al hotel donde va a ser este congreso. Y la gran bruja le pide al gerente de, no quiero que nadie nos moleste, este, no nos lleven brunch, no nos lleven nada, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, mira, ya me estoy rascando la cabeza, soy una bruja y Ah, sí. Pues tengo el el cabello colorcito morado. capuchón, si no, ya también aquí. Sí, exacto. Eh, que sí, sí te daba creepy cuando hacía eso exactamente. Ya entran al salón y demás, pero Luke se empieza a dar cuenta que son mujeres con guantes, zapatos chatos, Sí, eh, con el ajá, gorro, o sea, con la y así peluca, ¿no? Esto. ajá, ¿estas son brujas? O sea, de, abuela, 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 hay brujas, hay brujas, hay brujas. Y les dice, bueno, como están haciendo mal su trabajo, ya les tengo la solución. Se abre un baúl así, igual, antiquísimo, y les muestra una pócima de este porte. En de gotas que les alcanza para con una sola gota, y vamos a hacer la demostración, consigan un niño que se vuelve amiguito de Luca ahí en el hotel, y le dan una barra de chocolate. Le di una barra de chocolate a un niño que me pidió dulces y no sé qué, ¿no? Esa pócima lo que hace es que el niño se convierta en un ratón. Y obviamente, pues ya hecho un ratón, pues es más. Bueno, ya una vez que se convierten en ratones es más fácil desaparecerlos. Ajá. Sí. Y bueno, en caso de que Luke se da cuenta, también se convierte en ratón. Empieza aquí la cacería de brujas con unos ratoncitos, eh, porque pues, va con la abuela y la abuela así como le cree o sea, no se sorprenden en nada de que de su nieto es un ratón. Ujú. Su nieto es un ratón y entonces, pues lo ayuda, porque pues sí, ella sabe
qué son las brujas, una amiga desaparece, eh, porque la abuela, este es un dato importante, porque esa parte era la que me daba más miedo de esa película. O sea, no cuando la gran bruja se quitaba la máscara, sino Ajá, la abuela le cuenta que su amiga, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, desapareció. Y la ok, buscaron, y la buscaron, y la buscaron, y la buscaron. Y un día fue a la casa de su amiga, con los papás, y vio el cuadro que estaba atrás del papá. Y se dio cuenta que en el cuadro estaba su amiga en la ventana. Y cada vez que iba a la casa, su amiga estaba en una posición diferente en el cuadro. Un día alimentaba a los patos, un día estaba en el lago, otro día estaba en la cabaña. Pero además iba creciendo en el cuadro, hasta que se volvió vieja y un día desapareció del cuadro. imagínate qué poderosa la bruja para ponerte en una foto y que ahí vayas envejeciendo. Eso Y que vayas sí, viviendo muy bien. fantasioso, pero Ajá, exacto. sí, no, no, no. Sí, pero, o sea, sí es parte como de este gran poder, ¿no? Y sí, la gran bruja tiene una máscara donde expide esta sensualidad y cuando se la quita, pues sí, es calva, se encorva, tiene la nariz así súper gigante, tiene una Es mandíbula larga, ¿no? así, Así como la los típica aretes así, ¿no? La oreja cuelga con el peso del del arete. arete, ajá, y todas es así de, ya pónganse cómodas. Se quitan todos los zapatos, las pelucas, ves así la zarra en la peluca. Eh, pero exactamente, ¿no? O sea, cómo tiene este gran poder y todas son Sí, jóvenes. porque No hay ninguna, creo que sí hay una o dos viejas, pero casi todas son jóvenes. pero fíjate, al final ve, por muy fantasiosa que sea la película y por muy imaginativa que sea, siempre la bruja tiene mucho poder. La bruja Ujú. no es como cualquier personaje de ficción que medio hace o que medio... No, no, la bruja no es que tenga superpoderes, como en el caso de Superman, pues, que no son creíbles, sino por el contrario, el poder de la bruja siempre tiende a ser creíble, siempre. Es como muy difícil ver a una bruja que no se crea que tiene ese poder. Las brujas, desde mi punto de vista, en la imaginación, en la literatura, en el cine, siempre tienen muchísimo poder y aunque en la mayoría de los casos las pobres amigas siempre terminan muriendo o son aniquiladas, en realidad Ujú. tienen mucho poder y siempre está esta connotación de que son jóvenes y bellas por dentro, pero luego ya se quitan, ¿no? Como toda la máscara y entonces ya quedan muy feicillas. Pero yo francamente me quedo con la parte de que las brujas siempre son como más atractivas y rompen con el estereotipo de la mujer sumisa y la mujer que tiene que aceptar todo y que tiene que guardar la compostura y los cánones sociales, sino que la bruja por el contrario, ¿no? Es como una mujer con mucha presencia y con una mirada muy fuerte, ¿no? Como, no sé, me imagino que así son las brujas. Hay muchas mujeres actualmente que se dicen brujas y yo no creo que lo sean, y hay otras que tal vez no dicen que son brujas y son más brujas, ¿no? Eso también. Yo así he conocido algunas por ahí, ¿no? Sobre todo en los círculos de Wicca o de witchcraft, ¿no? Que sí se Sí, les nota la es más, yo presencia. creo que, ajá, exacto. Yo creo que entre más, y siempre lo he creído, no solo en este aspecto, eh, entre más cacareas en los Claro. seres, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entre menos lo dices, más lo eres, o Sí, más conoces, o más sabes, ¿no? O sea, ahí sí es pues, ¿cómo puedo decirlo? A la suerte, por decirlo así. Pero bueno, no, yo creo que las que son brujas, pues no necesitan decirlo. Pues que ya saben que se les nota. En cambio, las que no son tan brujas, pues lo tienen que decir de alguna forma
pues para que las demás personas las reconozcan como brujas, ¿no? En todo caso, pero en definitiva yo creo que la verdadera bruja no lo dice, no, porque un poco pierde la parte enigmática de la Ajá, esencia brujil, pierde esa fascinación, ese misterio que tienen las brujas. Una bruja, si se dice bruja, pues entonces ya perdió la mitad del misterio. Tiene que ser así como de, hola, cautelosa. mucho gusto, soy ¿Eh? No te así escucho. como Verónica, ¿no? Yo soy, Ajá, exacto. No yo necesitan soy. decirlo, se les nota, ¿no? Hay gente. Ah, Yo insisto, desde ayer o antier lo estoy pensando. Hay personas, hombres, mujeres, bueno, y todo lo que más, que tienen una personalidad, una presencia muy fuerte. Eso sí lo he visto. Personas que tienen esta personalidad muy fuerte, son muy magnéticas y que cuando llegan a un lugar tal cual la gente se calla para mirarlas. Yo sí, hombres y mujeres por igual, lo he visto, lo he visto. sí, Entonces, ahí hay algo con esas almitas, quiero suponer, quiero pensar. sí, pues sí. Hablemos, Y de hecho, aquí hay algo importante en esta película. O sea, yo ya mencioné cómo son las brujas, ¿no? Aquí, en este universo brújil. ajá, Eh, y la gran bruja tiene a su asistente que la trata como de la patada. Para no hacer el cuento más largo, porque luego nos extendemos muchísimo, sí, eh, su asistente es la única que se salva cuando Luke logra vencer un poquito a las brujas, ¿no? Que luego él ya tiene su misión como un ratón, un soldado ratón, ajá, de un ratón paladín. De mi misión es acabar con todas las brujas y como tengo el cuaderno y el directorio de la gran bruja, lo puedo lograr. Pero la única que se salva es la asistente. ujú. Y la asistente, curiosamente, ella siempre está vestida de blanco, Ah, a claro, diferencia de la claro, gran bruja. Y cuando logra el cometido Luke, llega el asistente a su casa a regresarlo a que sea un niño humano. Y la asistente ya no tiene guantes, utiliza zapatos puntiagudos ok. y ya no tiene peluca. Y ya es toda linda, ¿no? O sea, es un poquito como esto en El Mago de Oz, ¿no? La bruja buena y la bruja mala. Ajá. Sí, yo insisto, hay brujas buenas y hay brujas malas, evidentemente. Hay brujas que hacen el bien y hay otras que hacen daño. Eso es cierto, no podemos decir que todas las brujas son buenas. Sin embargo, hay que pensarlo así. Generalmente a la bruja, pobre amiga, siempre la visten de negro, cuando también hay brujas, como bien lo dices, que usan el blanco, que utilizan este color porque tienen mucha luz, ¿no? Ujú, Aquí en México, digamos que lo que podríamos nosotros llamar brujas, podrían ser las que se dedican al chamanismo, que también utilizan el blanco, no utilizan el negro, y que son sanadoras propiamente hablando. Pero al final, la chamán o chamana, es que no sé cómo se diga ahora, como es sanadora, como que tiende a utilizar esta ropa blanca, como de pureza. Y la bruja, pues no, porque al final la bruja, si bien es que va a ayudar, no lo va a hacer con pureza, sino lo va a hacer desde el punto de vista, digamos que un poco doloroso, me imagino, un poco eh, como este despellejamiento que a veces se tiene que vivir en la vida, como esta parte de, para poder dar luz, primero hay que pasar por la oscuridad. Como por ujú, ahí va el asunto. Y te digo, me recuerda mucho sobre todo a esta diosa Hécate, porque Hécate obviamente es una diosa lunar, como ya lo dije, y siempre está vestida de negro. Y como ya lo había comentado en otro podcast, tiene sus dos perros guardianes que son negros. La oscuridad, pero esto tiene una connotación muy interesante y es la subconsciencia del ser humano, porque lo que tiene
Hécate, simbólicamente hablando, y digamos que la parte subconsciente o la parte lunar del ser humano es que habla justamente de todo aquello que sabemos, pero que no podemos recordar, que se encuentra en el subconsciente, no en el Ujú, inconsciente, sino en el subconsciente. Como, por ejemplo, conozco yo a una amiga que ella siempre escoge justamente sus suéteres o sus chamarras con capuchón, con la capucha. Y en determinados momentos, llueva o no llueva, pero claro, hace frío, se coloca el capuchón, pero no es algo que haga consciente, lo hace inconscientemente. Se nota ujú. que es un gusto que adquirió y eso, desde mi punto de vista, sí puede hablar un poco de vidas pasadas y un poco con esta subconsciencia de que surge ahí un destello de que en algún momento, en alguna vida pasada, utilizaba el capuchón y se le hace mucho más práctica utilizar la capucha del suéter o la chamarra que comprarse un paraguas, por ejemplo, ¿no? Que a veces a las mujeres hasta les da como más categoría, perdón, usar un paraguas, una sombrilla, que ponerse una capucha, ¿no? Y sin embargo es el misterio de la capucha. ¿Quién va adentro de esa capucha, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, regresando al color, sí, las amigas brujas siempre están de negro. Sí, sí, sí. Entonces, es muy interesante y precisamente hablando del poder, hablando de los colores, hablando eh, vamos a terminar con la anciana. Em, las 3 películas se van al mismo punto. Ujú. Estos clichés de las brujas y a esta cuestión de la inocencia. Y esta tercera película, digo que sí me fui como por añitos, 1986, 1990, ya no me voy a 1999. Esta película, también una de mis faves, pero la primera, las otras tampoco existieron, Ok. llamada El proyecto de la bruja de Blair. Oh, sí, qué peliculón, qué miedo. Sí, porque además va a salirme un poquito de la caja de lo que normalmente hacemos, em, para entrar como en sabías que, este, esta originalmente, para quienes no la han visto, no se mostró como una película, sino más bien como un documental. Es correcto. Lo han hecho unos estudiantes, em, que se habían ido a inspeccionar la leyenda de la bruja de Blair. Y, pero no los habían encontrado, eran unos estudiantes desaparecidos y cuando los fueron a buscar en el bosque solo encontraron unos, unas, unas cintas, unos metrajes, eh, de pequeñas cosas que se encuentran, que ellos van haciendo, pero ellos saben, o bueno, cuando ven las cintas, que ellos están buscando lo que es, pues, explicar la leyenda de la bruja de Blair, porque se dice que, que en Maryland, que es donde se crea esta historia, hubo un tiempo en la que se desaparecían muchos niños. Sí, es cierto. Así prácticamente como de en una noche, desaparecieron N niños, pero además fueron, por años. Y según la leyenda que se presenta en esta película realizada tipo documental, em, habla sobre Ellie Kedward, que es la bruja, y que en 1785 Ellie Kedward es una anciana que vive en el pueblo de Blair, por eso se llama la bruja de Blair, en Maryland, y es acusada de brujería porque se dice que ella atrae a los niños para quitarles la sangre, Para permanecer joven. para permanecer joven.
Luego, en 1785, los pueblos la declaran culpable y la condenan a muerte. Y pues como se hacía antes en las brujas, ¿no? Con su leña verde, en un árbol, atada. Primero la mantienen atada no sé cuántas semanas y que en el pueblo se escuchaban así los gritos y los alaridos de esta bruja. Y luego en 1786, todos los que acusaron a Kelly Kedward, em, y la mitad de los niños del pueblo, ¿a dónde se van? No lo sabemos. Entonces, cuando sucede esto, que es lo que estos tres estudiantes empiezan a investigar, eh, como hay varios niños que desaparecen en, en Blair, se dice que empiezan a haber varios sucesos en un bosque de Black Hills, cerca de Blair. Ujú. Entonces, cada vez que hay niños por ahí, desaparecen. Dentro del bosque hay una piedra en forma de pentágono. Ajá, Y el símbolo de la bruja de Blair también hace alusión a un pentagrama, ¿no? ajá. A Es una estrella como, de siete puntas. es como su símbolo. Ajá. Eh, Después, eso es en el siglo XIX. Luego en el siglo XX, ahora sé que estoy dando todo el contexto para llegar a la peli. Ujú, Em, Existe un, este, un asesino en serie llamado Rustin Park, que él empieza a, igual, desaparece a 7 niños en el bosque y dice que todo fue culpa de un fantasma. Que el fantasma de una anciana fue quien lo obligó, lo ordenó y y que siempre lo hacía de dos en dos y viendo hacia la pared. Que ujú. todo siempre, como los encontraban y demás, era viendo hacia la pared, como niños castigados, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estos jóvenes eh, empiezan a investigar toda esta historia, Ujú. van a Maryland, empiezan a entrevistar a las personas, los ancianos como del pueblo, así, no, yo no sé nada, no he mencionado. Algunos jóvenes o algunos señores sí les dicen, no, pues sí, se escuchan gritos en el bosque, o se escuchan ruidos. El caso es de que estos tres estudiantes van al bosque, pero en teoría ellos dicen que van de entrada por salida, o sea, van a entrar al bosque, van a Claro. estar creo que Yo me 3 días. acuerdo de esa parte de la película y es súper tétrica, por Dios, sí, sí. Van a entrar 3 días, pero desde la primera noche eh, no se encuentran, empiezan a aparecer los símbolos de la bruja, Ajá. les pegan en la tienda de campaña, uno desaparece, entonces luego los otros dos de dónde está, no lo encuentran, luego lo que encuentran es se ven como sus dedos en el río, llenos de sangre. eh, Luego, como que lo ven al otro lado del río y resulta que no era él, o sea, como que era un espejismo. Tratan de salir del bosque, pero pues nada más están en círculos, en círculos, en círculos, en círculos, Eso es cierto. no logran salir. De repente el otro también desaparece, se queda sola la chica, porque son dos hombres y una chica, y la chica pues ya está, este, pues en un estrés No, no, sí, muy, ya está muy, perdiendo la muy grande. cabeza, ya está loca Está, la está pobre amiga. perdiendo la cabeza, ¿no? Y dentro del documental
cuando se supone que ella logra encontrar a uno de sus compañeros, él está viendo en la cabaña que era donde este asesino en serie desaparecía a los niños, está viendo hacia la pared. Ay, sí, sí, yo te voy a decir una cosa, amiga. Yo vi esta película, pero aparte la vi cuando también leí la página de internet, como que se estaba poniendo muy Ah, de sí, moda hacer todo el está show, ¿no? O sea, buenísima esa leer la página. historia, luego ver la película, ¿no? Como seguir todo el hilo. Y así lo No, hice yo. además yo también. Y además en la página, no sé si te acuerdas, Sí. que iban sacando las noticias Ajá, de sí, lo que iban encontrando, de es que no se encuentran, encontramos el carro y el carro solo tiene esto, encontramos otra cinta, sí, sí. encontramos la mochila, o sea, eso sí he de decir, por eso dije al principio, me voy a salir un poquito del contexto en el que analizamos normalmente las películas, porque la verdad, esa película, en cuestiones de marketing y de difusión, estuvo muy, muy, muy cañona. Sí, fue muy fuerte porque digo, Fue yo muy me fuerte. acuerdo muy bien, ya estaba grandecita, no es que tuviera yo 10 años ni 18, ya estaba yo más grandecita, y me acuerdo que empecé con esa historia de ver la página de internet, de seguir las noticias como todo, y luego fui al cine a verla. Bueno, yo me acuerdo, de verdad, estuve semanas sin dormir del miedo que me dio, porque me impresionó mucho como todo el juego mental que hacían en la película porque evidentemente nunca aparecía la bruja, nunca No, nunca aparecía la aparece. bruja de Blair. Eso es como, bueno, ahorita me recordé de otra película, pero es como este juego mental en donde nunca ves a la bruja, nunca sabes quién es y sin embargo le tienes miedo a la señora esta que nunca has visto, ¿no? Es un juego Exacto. mental muy fuerte y el movimiento de cámara, yo me acuerdo de cómo están supuestamente estos chicos grabando como, pues como todo el mundo lo hace actualmente, igual, ¿no? Caminas y se ve cómo se mueve el celular, en esa época la cámara, y entonces como que sí tenía esta función de que el espectador estuviera adentro de la película, tal cual. Por lo menos en mi caso y de todas las personas que escuché que Sí. hablaron de la bruja de Blair, no, sí, fue de verdad que muy impresionante. Yo me acuerdo, fue muy impresionante. Una película que hasta la fecha no he podido olvidar de todo como me gustaría, porque hay imágenes que se te quedan muy en la Sí, mente. no, es que, ajá, pero regresamos a esta parte del poder que llega a tener, y es, muy de dar cuenta, la anciana. Claro, En esta historia de la bruja de Blair, en ningún momento te hablan de pociones, ¿no? de encantos, Mm, de ni de hechicería, ni de bueno, supersticiones, por decirlo así. Es únicamente una mujer que utilizaba a los niños para su beneficio. ¿Cuál fuera el beneficio? Eso no lo sabremos. Em, pero el hecho de que la hayan castigado en el bosque y que el alma penara, digámoslo ahí, y, y creara toda esta historia, digo, estoy hablando dentro de este universo de la bruja de Blair, ajá, es muy poderosa sin estar ajá, presente. presente. Ajá, porque eso es lo más impresionante. Todos hablamos de la bruja de Blair y nunca nadie ha visto a la bruja de Blair, pero imagínate la impresión que se dio en la mente como para que las personas le tuvieran miedo a alguien que, bueno, en realidad nunca habían visto y sobre Ujú, todo que esa historia hubiera perdurado tanto tiempo, porque estamos hablando de siglos que pasaron entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, una ujú. leyenda, una historia que trasciende el tiempo, pero que sigue causando el mismo impacto en la mente, el mismo temor en las personas y que de alguna forma, obviamente a través de la película, se ve que sigue teniendo el mismo poder, porque finalmente sigue matando, ¿no? Antes mataba a los niños,
Yo supongo, como lo cuenta la historia, que las personas que matan niños y beben su sangre, pues es para permanecer jóvenes. Entonces, Ujú. daba a estos niños para beber la sangre y permanecer joven, y entonces pues digo, como que eso funcionó porque sigue existiendo dentro de ese ambiente. Claro, yo digo, claro, yo lo sé, es una historia de ficción, vamos a ponerlo así. Sin embargo, la historia está muy bien planteada, porque si a mí, te digo, a mí y a otros tantos, nos impresionó mucho. Yo todavía la tengo muy clara en la mente, ¿no? Y todos los niños. Yo me acuerdo perfecto de esa escena en la que encuentra a su compañero Ajá, en la cabaña así es. y él está de espaldas y nunca voltea. Ay, sí, qué horror, qué miedo, qué miedo. La verdad es que eso sí estuvo como muy, es que son imágenes muy pregnantes, ¿no? Como que se quedan en la Ujú, mente y son imágenes difíciles de borrar, como te platicaba yo la vez pasada con la imagen del exorcista. No, es una ujú. imagen pregnante, la tenemos en la mente y es difícil olvidarla. ¿No? Está ahí machacando la mente constantemente. Entonces, eso es lo que tiene la película de La Bruja de Blair. Y bueno, en definitiva hay algo cierto. También, y está, como dicen, en los anales de la historia. Ah, y te voy a contar algo que también es muy interesante. Está en los anales de la historia que las brujas, bueno, las mujeres, aunque no fueran brujas y quemaban en la hoguera, claro que morían maldiciendo a todos los que las habían mandado a la hoguera. Claro. Pues imagínate qué muerte tan espantosa morir quemada, porque todavía dices, bueno, la bruja, si quieren ponerlo encomillado, pero tendría algún poder mental en donde podría suprimir el dolor, ¿no? Por este trabajo mental que podría tener. Pero una persona, una mujer que no era bruja y que la mandaban a la hoguera y morir de esa manera, bueno, es una barbaridad. La mente humana de verdad tiene estos conatos de atrocidad que no tienen parangón con ningún animal. Si hay un ser cruel, la verdad sea dicha, son los seres humanos. Los animales matan por hambre y matan por sobrevivir. Y rapidito y de buen modo. Pero el ser humano tiene esta fascinación por la crueldad y por el sufrimiento ajeno, una cosa espantosa. Pero bueno, esperemos que no seamos todos y si lo tenemos, pues hay que trabajarlo para que nos salga. Entonces, matan a todas estas mujeres y obviamente todas maldicen. Y fíjate, hay algunos escritos de la Inquisición aquí en México. Están en la biblioteca, me parece que nacional, no recuerdo bien en qué biblioteca están, pero sí hay estas actas que se escribían de la Inquisición en la Nueva España aquí en México de las mujeres que enjuiciaban y mandaban a la hoguera como brujas, porque sí se dio en Europa, pero también se dio en México. No hay que, Sí, bueno, en la Nueva España, no hay que hacernos como, ay, aquí no, aquí también. no. Y también hay obras de arte que tienen representaciones de lo que fue la Inquisición en la Nueva España y son obras de arte fuertes, ¿no? Son imágenes que tampoco son tan bonitas. Pero bueno, el asunto con estas actas de la Inquisición van haciendo el relato de cómo las mujeres, es decir, yo no soy bruja, por toda esta presión mental y todos estos castigos que les daban mientras estaban encarceladas, terminaban aceptando que eran brujas. Y no las soltaban hasta que no aceptaran que eran brujas. Y los horrores que se relatan en esas actas es impresionante. Como, De hecho, no sé si alguna vez tú llegas, no, porque creo que no es una exposición, permanente, ajá, exactamente el de tortura de sí, la de la Nueva España, Inquisición. Sí, sí, sí fui. de la Inquisición. A mí el que de todos los castigos que ponían de la Inquisición, a mí el que siempre me sorprendió en demasía era el de la gota. Ay, no, a mí el de la gota no. A mí, yo fui una vez y eso porque realmente no sabía qué esperaba. No, bueno, no, una cosa espantosa, pero el que más me llamó la atención y que digo, qué cosa, la pregunta es, ¿cómo la mente humana puede llegar a pensar eso? Puede llegar A, ajá, a a decir, maquinar, ¿cómo es la peor forma en la que puedo torturar a alguien? exacto, ¿no? Esta que era una resbaladilla de cuchilla.
y que mientras aventaban a la persona, Ah, sí, ay, la no, iba no, qué rebanando. espantoso, espantoso, ni decirlo porque estamos en público y este programa es para niños. Entonces, o sea, no, no vamos a En horario familiar. exacto, es un programa familiar. No vamos a continuar con lo de las torturas, pero lo que sí es cierto es que a veces eh, ponemos a las personas como algo malo, muy negativo, pero los que enjuician son peores. Esa es la cuestión. Eso es lo que a mí a veces me parece. Todos dicen y dicen bien, tenemos un dedo para señalar a los demás y cuatro que apuntan a nosotros, ¿no? Entonces, ahí es cuando todos debemos de hacer un alto y pensar si realmente merece la pena castigar a alguien, enjuiciar a alguien por un supuesto, por un algo que me imagino que no puedo confirmar, pero que estoy asegurando. Yo creo que esa es la cuestión y para mi gusto, voy a finalizar con este comentario, que las brujas, antes de ser mujeres que hicieran daño, a pesar de toda esta carga que las desacredita, fueron mujeres sabias que sabían lo que hacían y que simplemente el error fue no seguir los estatutos y los cánones sociales, políticos que en esa época se exigían por ser mujer. Eso para mí es lo más importante. Creo que las brujas, las buenas brujas, las brujas que realmente sabían de todos estos, de herbolaria y de medicina, si se quiere ver así, de astrología o astronomía, como la gente lo quiera ver, eran mujeres que tenían un poder por el conocimiento y que eso no le convenía a los que estaban dirigiendo, ¿no? A los países o a Mm. los pueblos. Y pues ahí es a donde acabaron con estas mujeres, aunque ahora, bueno, pues se ha retomado mucho, ¿no? De lo que es la bruja. Hay muchas brujas actualmente y creo que muchas de ellas son bastante buenas. Buenas en Sí, el además, sentido de que son de buena actitud. sí, además, yo creo que esta parte de la bruja siempre va a ir acuñado a la mujer y sobre todo al conocimiento, Así es, ¿no? Por ejemplo, bien lo mencionaste, estas curanderas que pues nunca podían tener este título de médico, así es, ¿no? Entonces, pues era la curandera, era la del herbolaria, era la de las hierbitas, así es. ¿no? La La del hierbera del tecito, pueblo, la del tecito, exacto. ¿no? La que te cura Y, el empacho. ajá, la que te cura de empacho. Pero bien lo dijiste, o sea, en cuestiones de la maternidad, en cuestiones de dolores, de, de tantas, remedios em, supersticiosos, por decirlos así, pero que en verdad, o sea, mi abuela, y yo lo voy a hacer así, a decir así abiertamente, mi abuela tenía unos remedios, los remedios de la Ajá, abuela, sí. literal. En verdad, yo a la fecha no le encuentro explicación. Oh, amiga, yo te voy a recomendar un libro para que... Y eh, hay cosas que digo, ah, caray, ¿no? sí, 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 cómo no, cómo no. Fíjate que, Y, bueno, y, no es un y libro de ya lo medicina. hago por, como lo mencionamos al principio, ¿no? Ajá, ajá. Este paso de conocimiento, esta parte de entendimiento que aquí viene algo interesante, hablando entre mujeres y esta parte del conocimiento y de los matriarcados y linajes y demás. Eh, por ejemplo, en cuestiones con mi abuela, bien lo dices, yo creo que ya traía el chip de muchas cosas, porque Claro, ella no tuvo nadie que le enseñara, ella era huérfana, ¿no? pues te digo, Y, y tenía muchos, como lo menciono, remedios que a la fecha yo no les encuentro justificación, ajá, pero sí pero, haces. ajá, exactamente, pero lo hago.
pero son eficaces. Fíjate que te decía yo de recomendarte un libro. Es un libro de un filósofo famoso y muy conocido, de Foucault. Este filósofo contemporáneo, Foucault, escribió un libro, bueno, escribió muchos, pero uno de sus libros que a mí me súper gusta se llama Las palabras y las cosas. Es un libro de filosofía y habla de un poco de semiótica, sí, pero desde el punto de vista de la filosofía. Pero en este escrito en particular tiene una, un subcapítulo en donde habla de la asignatura que los antiguos utilizaban para poder saber qué hierba o qué fruta era la que ayudaba al malestar de algo, ¿no? Entonces decía, dice en el libro, lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, pero sí lo dice tal cual, ocupaban es lo visible para sanar lo invisible. Algo así dice Foucault en este libro. Y hace un paralelismo con el asunto de la nuez. Entonces dice, los antiguos sabían que la nuez, me parece que es la de Castilla, la nuez de Castilla sirve para aliviar el dolor de cabeza porque la forma de la nuez se parece a un cerebro. Ah, Tal cual. Y entonces tiene la cáscara dura y cuando cascas la nuez, pues viene el fruto de la nuez que está ahí, y sí, efectivamente parece un cerebro, ¿no? Entonces ellos ajá. decían, los antiguos decían, bueno, como esta fruta se parece al cerebro que tenemos, hay que comer nueces porque las nueces sirven para el cerebro. Fíjate, un filósofo retomando todo este saber ancestral, lo retoma para escribir su libro. Pero efectivamente, la nuez sirve para los dolores de cabeza. Si uno tiene dolor de cabeza y te comes unas cuantas nueces, el dolor de cabeza disminuye. No estaba, fíjate cómo, digo, todo esto por lo que dices de tu abuela, es súper Sí. interesante porque los antiguos iban haciendo este tipo de observaciones referentes a las hierbas, a las plantas, a los astros, para poder ir utilizando todo esto para sanar al ser humano. Y uno de los grandes médicos, digamos que médico ocultista, es Paracelso. Y Paracelso escribió libros que para sanar a una persona lo tenía que hacer bajo el signo solar, el signo lunar, el ascendente, y, sí, claro. Y aparte, no, era como un conocimiento que tenía de todo y fue un médico muy reconocido. Y no es que fuera brujo o bruja, simplemente era un estudioso porque para Paracelso era todos estamos unidos con todo y también los astros tienen que ver con nuestro estado de salud. Digo, todo esto por lo que dices de tu abuela, amiga. Y Sí, bueno, yo con este comentario de Paracelso me despido. Amiga, te cedo el micrófono para despedirnos. sí, amiga, pues como siempre, un gusto y un placer y pues tendremos segunda parte de las brujas. Ah, claro, todavía nos faltaron algunas, Sí. otras películas. Sí, ahorita nada más hablamos de, solo para recapitular, eh, cómo empezamos con la niña, que es hacer conciencia de quién soy, con la joven, que es ya implementar mi saber, y con la anciana, tengo tanto poder que no necesito parecerme para que me teman. Así es, tal cual, amiga, tal cual. Mi Jos, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y un placer platicar contigo. Siempre es muy enriquecedor, amiga. Mucho. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues, a la siguiente. Hasta la siguiente, amiga. Cuídate mucho.